Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos. Hoy martes 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia. Veremos lo más interesante que sucede a nivel nacional e internacional. Le comento que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha pedido una mejor inclusión laboral de discapacitados. En otra información veremos que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México imparte atención psicológica a 300 víctimas del delito en lo que va de este año. En materia internacional veremos que allá en Honduras distintos expertos han expresado su alterna consternación por el asesinato del defensor de los derechos humanos. En otra información veremos que Costa Rica insta a Naciones Unidas a que implemente estrategias regionales contra el narcotráfico. Esto y más es lo que veremos en tan solo unos instantes. Quédese con nosotros, esto es Informa TV. Iniciamos con nuestro primer bloque de noticias nacionales. En días pasados, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal agradeció a la Cámara de Diputados por la creación de la Comisión de los Derechos de la Niñez, la cual fue aprobada junto a otras 10 comisiones nuevas. Con esta, destacaron la prioridad urgente de la defensa y promoción de los derechos de la infancia. Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal exhortó a las autoridades a retomar los temas pendientes como la creación de un sistema de información sobre infancia, un sistema de justicia integral para adolescentes y una ley general para la protección de los derechos de la infancia, además de incentivar procesos participativos y consultivos con niños y niñas, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos internacionales y organismos públicos de derechos humanos. Cabe señalarles que el resto de las comisiones de nueva creación son agua potable y saneamiento, asuntos frontera norte, asuntos frontera sur-sureste, asuntos migratorios, cambio climático, competitividad, deporte, ganadería, infraestructura y protección civil. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, al mando de Enrique Mora Castillo, dio a conocer que no tiene denuncia ninguna por maltrato, esto por parte de jóvenes que hayan sido detenidos por pandillerismo. También el Ombudsman informó que ha capacitado a 7.500 servidores públicos para que en la aplicación de la ley se respeten los derechos humanos. Adjuntamente, indicó que la comisión que él dirige trabaja en distintos programas que atienden a los jóvenes y tiene que ver con los cursos de derechos humanos en los planteles de educación medio superior, a fin que tengan las herramientas para denunciar ese tipo de conductas. En ese modo dijo que como el organismo ayuda a los jóvenes que enfrentan, es como el organismo enfrenta a algunas de las vejaciones de los derechos humanos que enfrentan estos jóvenes con la información para que ellos puedan acudir y denunciar ante el organismo defensor de los derechos humanos. Allá en Tlaxcala, el diputado local Tomás Vázquez se congratuló por el resultado que obtuvo la entidad tlaxcalteca durante la Supervisión Penitenciaria 2011, por lo que reconoció el trabajo que realiza el Poder Ejecutivo local a través de las áreas operativas del sistema penitenciario estatal. Cabe recordarles que fue en días pasados cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, en el cual Tlaxcala fue uno de los mejores evaluados, obteniendo el tercer lugar con una calificación de 7.8, apenas atrás de los estados de Aguascalientes y Guanajuato, quienes obtuvieron la calificación de 8.74 y 7.89 respectivamente. En torno a esto, Vázquez mencionó que la finalidad de este diagnóstico nacional es que se pueda evaluar los aspectos que garanticen la integridad física y moral del interno, las condiciones de estancia, la gobernabilidad, la reinserción social del interno y la situación de los grupos con requerimientos específicos al interior de los centros en las entidades federativas. La
Comisión Nacional de Derechos Humanos urgió a impulsar en todo el país políticas públicas y programas que permitan la inclusión laboral de personas con discapacidad. Así lo informó el organismo autónomo, quien consideró que las autoridades y empresas deben asumir el compromiso de contratar a personas con discapacidad, quienes se enfrentan a la falta de accesos y condiciones que les permiten obtener un empleo. Mediante un comunicado, el organismo defensor de los derechos humanos refirió que en México viven 5.7 millones de personas con discapacidad, lo que equivale al 5.1% de la población total. Ante este panorama, insistió en la necesidad de que se pueda difundir entre la sociedad que la discapacidad es un asunto no solo de salud, sino de derechos humanos. Finalmente, fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien ratificó su compromiso con la promoción, protección y garantía de goce pleno y en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de las personas con discapacidad y el respeto a su dignidad. En México, Distrito Federal, el subsecretario del Sistema Penitenciario Federal, Patricio Patiño Arias, informó que son las entidades de Tamaulipas, Coahuila, Quintana Roo, Zacatecas, Sinaloa y Nuevo León, de donde se han escapado 736 internos. Así lo señaló durante el taller denominado El Sistema Penitenciario Federal, donde además Patiño Arias dijo que en los últimos años es la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien registró 14 fugas con un saldo de 521 presos evadidos, donde además hubo en ese lapso 75 riñas que dejaron 352 muertos y 2 motines que causaron 2 decesos y 32 lesionados. Además, en este evento que se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Patricio Patiño explicó que como parte del proyecto para mejorar el sistema carcelario en el país, el gobierno federal cuenta ya con 13 penales, los cuales tienen bajo custodia a 18.345 reos. Asimismo, fue el funcionario público quien detalló que al finalizar este año se espera contar con 51 prisiones donde se podrán tener bajo resguardo a una población de más de 51 internos. Fue el día de ayer cuando la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dio a conocer un reporte en el que señala sus actividades en materia de atención psicológica, en lo que ha atendido, dijo, a 305 víctimas del delito en el periodo de enero a agosto de este año. En este documento informa también que la mayoría de las personas que se acercan ante este organismo para poder recibir ayuda han sufrido de violencia intrafamiliar. Así lo dio a conocer Indra López González, encargada del Departamento de Atención a Víctimas del Delito de esta Comisión Defensora de Derechos Humanos allá en el Estado de México. Y fue de la misma forma quien argumentó que la Comisión de Derechos Humanos no solo recibe a víctimas del delito, sino al público en general, a quienes se les puede brindar la atención psicológica y jurídica. Finalmente, ella expuso que el área a su cargo está realizando visitas de inspección a diferentes dependencias en las cuales se verifica que la atención a las víctimas y ofendidos del delito sea la correcta y el servicio no resulte limitado e ineficiente. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, dio inicio a las actividades que se realizarán durante la primera semana de octubre con motivo del 19 aniversario de este organismo defensor. En torno a esto, el ombudsman capitalino explicó que en el marco de la feria se realizará una actividad entre quienes laboran en la misma Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, denominada Libera un Libro, en la que se les pedirá compartir un texto de su propiedad, mismo que deberán depositar en un punto estratégico al que tendrá que ser devuelto para seguir circulando entre otras personas. Finalmente, González Plasencia adelantó que iniciarán círculos de lectura entre personal de la Comisión de Derechos Humanos que él preside, las cuales están relacionadas con temas, obviamente, de los derechos humanos. Además, dijo que ambas actividades, explicó, se buscará que puedan promover la lectura y fomentar el debate de las ideas. Después de que fue exhibida durante ya 15 días en el Zócalo de Izúcar, Matamoros, Puebla, la silueta que representa a la campaña denominada Mujeres por la Ciudad
se logró conocer la finalidad del evento público ante la sociedad matamorense. En torno a esto, Olivia González Sande de Gordillo, presidenta del sistema DIF municipal, explicó que esta campaña consiste en poder recordar a las mujeres que poseen sus derechos humanos, además de que merecen ser respetadas en cualquiera de los ámbitos que ellas se desarrollen. Adjunto a esto, agregó que la silueta de mujer pintada de blanco se puso en el Zócalo para poder observar cuál era la reacción de la gente, sobre todo la de los hombres, al ver la figura en total estado de vulnerabilidad. Por fortuna, indicó, la silueta no sufrió ningún tipo de alteración. Sin embargo, dijo ser necesario que se pueda tomar conciencia sobre este tema de género. Y bien, esto es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Agradecemos que continúe en Informa TV. Estamos de regreso para ver lo que sucede en materia internacional. Le comento que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó el sábado pasado una resolución para ampliar de esta forma el mandato de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria, a la que solicitó informar sobre sus más recientes hallazgos en la próxima sesión del Consejo. De tal forma que este Consejo pidió a la Comisión que siga actualizando el ejercicio de mapeo de las flagrantes violaciones a los derechos humanos en la República Árabe Siria desde marzo del año pasado, incluyendo también la evaluación del número de bajas y publicarlo de manera periódica. También solicitó a las autoridades de Siria que cooperen plenamente con la Comisión y que otorguen un acceso inmediato, pleno y sin obstáculos a todo el país. Por mi parte, les recuerdo que el Consejo decidió también transmitir todos los informes y datos actualizados verbales de esta misma comisión a todos los organismos pertinentes a Naciones Unidas y al mismo secretario general para que se tomen las medidas que sean apropiadas. Fue precisamente el pasado sábado 29 de septiembre cuando el grupo en Salamanca, España, de Amnistía Internacional celebró su 15 Asamblea General de Socios de la provincia, en la que, además de aprobar las cuentas y presupuestos del grupo y elegir también nuevos cargos, se dio cuenta a los socios de las actividades que se llevaron a cabo durante el curso 2011-2012 y se aprobó también el plan de acción para el presente curso. En la actualidad, cabe señalarles que esta organización de defensa de los derechos humanos en Salamanca cuenta con 460 socios, de los cuales 14 trabajan activamente en el grupo como voluntarios y otros tantos colaboran puntualmente en sus actividades. Entre las más de 40 actividades que se organizan por este grupo que se organizaron durante el año 2011 hasta el periodo 2012, destacaron también el trabajo en las campañas por la aprobación de un tratado internacional del comercio de armas, la exigencia de limpieza e indemnizaciones a la empresa Shell por la contaminación del delta del Níger y contra la violencia sexual en los conflictos armados. Y bien, pasando a otra información, le comento que el director ejecutivo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Yuri Fedotov, aseguró el pasado viernes que su agencia está lista para poder facilitar un debate sobre la vigencia de las políticas actuales contra las drogas, como han pedido ya distintos países latinoamericanos en esta Asamblea General. Cabe señalarles que la llamada lanzada por diferentes presidentes de América Latina para que la ONU facilite un debate basado en las pruebas sobre el impacto de las políticas actuales no es solo legítima, sino que también va en el mismo camino que sigue la ONU en este sentido de contra la droga y el delito. Así lo dijo Yuri Fedotov en un foro sobre crimen organizado que se celebró en Centroamérica y el Caribe. Asimismo, él aseguró que la oficina que dirige está lista para poder facilitar este debate, siguiendo las opiniones de los Estados miembros en diferentes foros, y detalló que también se acercarán distintas oportunidades para poder iniciar estas discusiones lo más pronto posible. Las condiciones penitenciarias en las celdas de aislamiento máximo de California, allá en Estados Unidos de Norteamérica, son inhumanas y están provocando el sufrimiento de miles de prisioneros en clara violación con las leyes internacionales y los estándares de trato humano,
Así lo señaló este pasado jueves, se señaló por Amnistía Internacional. Mediante un informe de 68 páginas titulado The Edge of Endurance, Conditions in California Security Housing Units, en español, al borde de la resistencia, condiciones en las unidades de seguridad penitenciarias de California, fue precisamente esta organización de Amnistía Internacional, reveló que los prisioneros en aislamiento de ese estado estadounidense son conferidos por al menos 22 horas y media al día en las celdas que tan solo miden 8 metros cuadrados. En lo que dicen, en muchos casos esto podría considerarse como tortura. Además, esta misma organización con sede en Londres basó su investigación en evaluaciones a las unidades de aislamiento de California y dio a conocer la situación de unos 3,000 prisioneros, incluidos 78 que pasaron más de 2 décadas en celdas de aislamiento. Tres expertos de Naciones Unidas expresaron gran consternación por el asesinato en Honduras del prominente abogado de los derechos humanos Antonio Trejo Cabrera, quien era especializado en conflictos de tierra. Asimismo, los relatores especiales sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sequoia, ejecuciones extrajudiciales, Christoph Haynes y la libertad de expresión, y Frank LaRue, solicitaron a las autoridades de allá de Honduras que puedan garantizar una investigación exhaustiva e inmediata de este crimen. También manifestaron su profunda preocupación por la impunidad con la que operan los perpetradores en aquel país. Por mi parte, cabe recordarles que el pasado 22 de septiembre, Antonio Trejo Cabrera recibió 5 disparos en las inmediaciones del aeropuerto de Toncontín, allá en Tegucigalpa, y murió a causa de estas heridas. Por mi parte, también les recuerdo que Trejo era muy activo en los medios de comunicación, denunciando siempre los presuntos abusos de los terratenientes y de la clase política. Bien, pasando a otra información, le comento que el jefe de la Policía Dominicana, José Armando Polanco, reconoció el pasado viernes que los efectivos se excedieron en el uso de la fuerza al disparar con violencia a una manifestación que se dio en la comunidad de Cotuí, allá en el centro del país, donde más de 20 personas resultaron heridas, incluido un adolescente que permanece aún en estado de gravedad. Cabe señalarles que el oficial fue él quien designó una comisión especial para poder deslindar cualquier responsabilidad ante estos hechos de violencia ocurridos el pasado jueves. Además, fue él quien indicó que esto fue un exceso y que hubo uso deliberado de la fuerza de manera innecesaria. Cabe señalarles, por otra parte, que de acuerdo con un informe preliminar de la policía de aquel país, al menos 21 personas resultaron heridas que fueron provocadas por balas de goma, mientras que el adolescente Juan José Medina, de tan solo 17 años, recibió un balazo en el cráneo por parte de un agente. También, por otra parte, la policía anunció que mientras concluye su investigación, ya sometió ante la justicia a este agente que disparó contra el menor y suspendió al comandante del destacamento de Cotuí. El viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Marco Albuja, exhortó el día de ayer a terminar con el uso político ilegítimo de los organismos del sistema de Naciones Unidas por parte de ciertas potencias. Así lo señaló en su discurso ante el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas. Asimismo, también fue este mismo vicecanciller ecuatoriano quien aseveró que el sistema multilateral está deslegitimando por las prácticas que se hacen en aquellos países. Ante esto, indicó que ellos consiguen poder presionar política y económicamente e incluso intervenir de manera militar en estados soberanos cuyos gobiernos mantienen discursos críticos al status quo internacional o enfoques ideológicos diferentes a los que se promueven por determinadas potencias o países que diseñan políticas públicas opuestas a los intereses económicos de las grandes empresas transnacionales. Continuando con lo que Marco Albuja, el vicecanciller ecuatoriano, dijo en su discurso ante el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas, es que su país está plenamente a favor de la promoción de los derechos humanos y de la libertad de expresión. Indicó también que fue por esto que tras una exhaustiva valoración jurídica se logró conceder el asilo diplomático al periodista australiano Julian Assange. En este sentido, expresó el orgullo de Ecuador por haber tomado esta decisión soberana,
respecto de una figura jurídica que protege a los seres humanos en cualquier lugar del mundo. De la misma manera, destacó que esta decisión ha dado lugar a un debate mundial sobre la figura jurídica del asilo en el contexto actual y sobre las repercusiones políticas, legales y humanas de su aplicación con el más estricto respeto al derecho internacional. Fue el día de ayer cuando Costa Rica instó a Naciones Unidas a que se involucre más activamente en el diseño y la implementación de estrategias regionales equilibradas para poder combatir el narcotráfico y para clasificar a los narcotraficantes como una amenaza real a la paz y la seguridad internacional. Así lo señaló al participar en el segmento del debate alto nivel de la Asamblea General el ministro de Relaciones Exteriores costarricense Enrique Castillo Barrantes, quien además advirtió sobre la magnitud que supone el tráfico de drogas para Centroamérica. En torno a esto también Castillo Barrantes recordó que tras décadas de guerras, la región podrá finalmente lograr acuerdos de paz y abordó las causas de esa violencia. Dijo que esto se trató de una paz asentada plenamente en la democracia y el compromiso con el desarrollo y la justicia, que ahora dijo se está viendo amenazada por el embate del narcotráfico y la delincuencia organizada allá en Costa Rica. Bien, esto es lo que sucede en cuestión de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez. Le agradezco que nos haya acompañado un día más. Lo esperamos el día de mañana con más información.